Hoy es domingo de resurrección, el día que celebramos con gozo la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Aunque sentimos tristeza por no poder estar juntos como familia en Cristo, tenemos esperanza. La resurrección nos da esta esperanza. Jesús colgó solo en la cruz del Calvario para pagar por nuestros pecados. Lo enterraron solo en la tumba, pero no se quedó ahí. Jesús resucitó. Resucitó para darnos esperanza. Resucitó para darnos sanidad. Resucitó para darnos vida eterna. Resucitó para que no estuviésemos solos, sino que tuviéramos una relación personal con el Padre. El Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios que calmó las tormentas, el Dios que conquistó la tumba, el Dios que transformó la muerte en vida, el Dios que está vivo. Él vive en ti y vive en mí. Este mensaje de la resurrección, esta es la esperanza que tenemos hoy. Jesús resucitó.
para un mundo que está desorientado, desesperado, atemorizado. Nosotros tenemos un mensaje de seguridad, esperanza y vida. La piedra fue removida, la muerte fue vencida, Jesús resucitó y nosotros también resucitaremos. Jesús es el Rey vencedor y nosotros también venceremos.
sido muy raro, ¿no? Pero de mucho gozo celebrar juntos pero separados este domingo de resurrección. Cuando pase la cuarentena, nos volveremos a ver con mucho gusto en Redeemer Community Church en español, aquí en Katy, Texas. El mensaje de hoy se encuentra a continuación. Sigamos a Jesús con gozo y ayudemos a otros a hacer lo mismo. Amado Señor, gracias porque si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Aún estuviéramos muertos en delitos y pecados, y entonces encontraríamos que Él hubiera sido un Mesías mentiroso. Pero Padre, porque Él cumplió absolutamente todo, entonces demostró que es 100% confiable. Te adoramos este día y te pedimos, oh Señor, que nos sigas ayudando a entender, oh Dios, quién eres tú. Y sobre todo que podamos entregarte toda nuestra vida, reconociendo que si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenas noches, familia de Redeemer. Qué gozo estar una vez más aquí a través de la magia de la tecnología. Nos hubiera encantado que estuviéramos juntos para este día de la resurrección, pero Dios tiene sus planes y nosotros, esto no agarra a Dios de sorpresa. Exactamente Él sabía lo que iba a suceder. Y una de las cosas importantes es que podemos completamente confiar en Él y tenemos buenas nuevas este día que podemos compartir a nuestros vecinos, a nuestros amigos. Así que pedimos al Señor que Él nos ayude a ser fieles en compartir su palabra a aquellos que quizá están bastante desesperados. Estoy cansado de malas noticias. Por donde quiera que vamos, ahorita la situación se ha tornado en única y exclusivamente el tema de conversación, que es el coronavirus. Llego a casa, imagínense, después de haber estado todo el rato, todo el día hablando con personas o estar simplemente pensando en todas las actividades que tenemos que desarrollar durante la semana. Y cuando llego a casa tratando de olvidarme de los problemas, prendo el televisor ¿y qué sucede? Hay noticias, más malas noticias, y únicamente son acerca de él. Efectivamente, usted tiene la razón, el coronavirus. Esta semana varios de mis amigos y hermanos en Cristo perdieron sus trabajos. Entonces, son más malas noticias, más cosas por las cuales tenemos que orar. Y llegó el momento en que me sentí tan mal que pensé, lo que Houston necesita, lo que el mundo necesita, lo que la gente alrededor necesita son buenas noticias. Quiero decirle que hoy tengo buenas noticias para usted. No solamente buenas, buenísimas, excelentes noticias. Pablo nos explica en la palabra de Dios qué es el Evangelio. El Evangelio, de acuerdo a lo que entendemos en la palabra del Señor, es evangelión, buenas nuevas o buenas noticias. Él nos va a decir en 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 hasta el 19. Vamos a observar varias cosas. Vamos a estar viendo que principalmente Él nos dice, nos declara enfáticamente cuál es el Evangelio, qué debemos hacer con el Evangelio, qué es el Evangelio y por qué debemos confiar en que el Evangelio efectivamente son buenas nuevas, aún si el tema de hoy es exclusivamente el coronavirus. Quiero decirle que estas son las noticias más importantes que cualquier persona puede escuchar. Porque si habláramos de trabajo, el día de hoy, si usted es esa persona que perdió el trabajo, si consiguiera uno hoy mismo, ese trabajo solamente va a durar, ¿cuánto? ¿20, 30, 40 años? Pero las buenas nuevas de las que hablamos el día de hoy tienen que ver con Jesús, vida eterna, presencia con Dios eternamente y para siempre. Por eso, esas son las buenas nuevas que quiero compartir este día con usted. Amado Señor, este día que deberíamos estar celebrando el domingo de resurrección y que nos
Desearíamos estar todos juntos, Señor. Hoy tenemos que recurrir entonces a lo que tú has provisto, Señor, a la tecnología. Tú has dado al hombre sabiduría para que podamos hoy estar reunidos, aunque sea a la distancia. Ayúdanos a recordar estos temas tan importantes que tienen que ver con nuestra eternidad. No solamente con lo temporal, sino con la eternidad. Y ayúdanos a estar preparados para el momento en el que tú nos llames a tu presencia. Te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios lo siguiente: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que apareció a Cefas, y luego a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y el último de todos, a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Muy bien, vamos a dejarlo hasta ahí, hasta el versículo 9. La primera parte que quiero que observemos es: ¿qué es lo que está diciendo él acerca del evangelio, estas buenas nuevas? Pablo declara. Ahora, esta palabra de declaración se ha vuelto bastante común el día de hoy, pero quiero que veamos lo que él dice. Él declaró, hermanos, el evangelio. Él declara lo que la palabra de Dios dice, lo que la palabra de Dios afirma. Lo primero es que entonces esta palabra que él está afirmando enfáticamente, cuando estamos declarando algo, estamos declarando lo que la Escritura ya dice, y entonces hacemos una mención enfática acerca de lo que la palabra de Dios está aseverando. ¿Y qué es esto que debemos aseverar? Es el evangelio. Evangelio, evangelión, son buenas nuevas o buenas noticias. ¿Y qué es lo que nos dice la primera parte que debe hacerse con este evangelio? Que se debe predicar. La palabra aquí predicar quiere decir llamar, o es declararla a las personas que puedan escucharnos. Entonces, lo primero que podemos hacer con este evangelio, estas buenas nuevas, es decirlas a otros. Número 2, cuando nosotros estamos diciéndole las buenas nuevas a estas personas, ellos deben hacer algo: recibirlas. Pablo se los dijo a los hermanos de Corinto, a las personas en ese tiempo de Corinto, estas buenas nuevas. Y ahora, ¿qué sucede? Ellos entonces la han recibido. De acuerdo a lo que entendemos, la palabra recibir es como cuando uno recibe un regalo en su día de cumpleaños. La persona llega y dice: hola, es tu cumpleaños, aquí está. Y uno no tiene que decirle cuánto te debo por el regalo. De hecho, eso sería absurdo, ¿cierto? No, lo que simplemente cuando una persona es presentada con buenas noticias, con un regalo, uno lo único que tiene que hacer es recibir. Y de acuerdo a las palabras del apóstol Pablo, en Juan capítulo 1, versículo 12, cuando recibimos, eso quiere decir creer el evangelio. Recibir es creer. Recibir es creer que estas buenas noticias son para mí. Yo tengo uso para esas buenas noticias. Número 1, ¿qué debemos hacer con las buenas noticias? Compartirlas. Dice ahí, las ha predicado. Versículo 1. Luego la segunda parte del versículo 1 dice que debemos recibirlas. En este evangelio ahora debemos perseverar. No está hablando de perseverar para obtener la vida eterna, sino continuar creyendo las cosas que tienen que ver con el evangelio del Señor. Número 2, versículo 2, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, retener, una vez más, otro sinónimo de creer, sois salvos, pero hay una condición aquí, ¿verdad? Si no creísteis en vano.
Importante es, debe recibir. Y este evangelio, ¿qué se debe hacer? Se debe predicar, se debe recibir. ¿Por qué? Porque da salvación siempre y cuando haya sido auténtica fe. Vea lo que dice al final en el versículo 2. Si no creísteis en vano. Pero hablamos mucho acerca de estas buenas nuevas que deben ser predicadas, que deben ser recibidas, o sea, creídas, para obtener la salvación cuando se cree de corazón. Eso es muy claro. Pero, ¿qué es el evangelio en sí? Qué bueno que hace usted la pregunta, porque en el versículo 3 nos va a empezar a hablar Pablo, el apóstol San Pablo, de este evangelio. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Lo que asimismo recibí, o sea que él también le fue presentado el evangelio y ahora él también está creyendo en ese mismo evangelio. Y dice que Jesús murió por nuestros pecados. Primera parte de las buenas noticias, Jesús murió. ¿Cómo es la muerte? Explíquenme ustedes, ¿cómo es que la muerte son buenas noticias? La muerte son buenas noticias no porque Cristo haya muerto, sino la razón que nos explica inmediatamente el versículo. Ahí radican las buenas noticias, las buenas nuevas, el evangelio. Cristo murió, pero vea por qué murió. Por nuestros pecados. Dice el versículo 3 a la mitad, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Mi Señor, Él, de acuerdo a la Escritura, es el creador, el dador de la vida, el sustentador de todo. Él dejó su trono de gloria, siendo adorado por los ángeles eternamente, y decidió bajar, levantarse de su trono, descender a este mundo, encarnarse dentro de la Virgen María, crecer por 9 meses, salir, vivir una vida perfecta y entonces empezar a enseñar la palabra, la voluntad de Dios para nosotros, aunque eso no era lo central que era, que al nacer, 33 años después, Él iba a morir. Y usted vio lo que dice ahí en el versículo 3, iba a morir por nuestros pecados. Qué triste es eso, que entonces alguien tenga que pagar por otra persona, porque nosotros no hubiéramos podido pagar por nuestras propias acciones. Alguien más tenía que pagar por nosotros. Y aquí nos dice, primera parte de las buenas noticias es que Cristo murió por nuestros pecados. Esas son excelentes noticias. Déjeme contarle un poco acerca de cómo es esto cuando ellos regresan el domingo, porque estamos hablando del domingo de resurrección. Vimos el pasado viernes, donde celebramos la Santa Cena, y también estuvimos describiendo cada una de las palabras de Isaías capítulo 53, versículo 5. Una descripción desgarradora de todo el sufrimiento del Señor. Imposible que una persona que sufrió tanto como el Señor Jesucristo, 3 días después hubiera podido levantarse. Imposible, tanta pérdida de sangre, tanto sufrimiento. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice esto en Lucas capítulo 24. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, no vieron. Les vieron, ¿por qué? Y dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estabais en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Mis hermanos, entonces ellas al acordarse de esto, lo que estos 2 varones, 2 ángeles les están diciendo, se acuerdan de la palabra y entonces lo creen.
creen que el Señor Jesucristo ha resucitado en verdad, como nos decían antes. Entonces, primera parte, Él murió. Y murió una muerte vil, una muerte cruel. Pero Él no se quedó en esa tumba. La segunda parte de las buenas noticias comienza también con algo triste. ¿Por qué? Porque la primera parte fue que Él murió, ¿verdad? De acordar las Escrituras. ¿Y cómo sabemos que murió? Porque fue sepultado. Ahora pensemos un momento. Varias personas pudieran decir que esto no es posible, pero vamos a llegar a eso, no nos adelantemos todavía. Entonces, la evidencia de que murió es que fue sepultado. Y déjenme decirle, los romanos eran perfectamente entrenados en la muerte. Entonces, ellos sabían cuando una persona había muerto en la cruz del Calvario y no podían bajarla hasta que esa persona hubiera muerto. Lo sepultan. Y luego dice la palabra de Dios, la segunda parte de las buenas nuevas es que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pero usted sabe, yo puedo decirle que puedo correr una maratón el día de mañana. Nunca me ha visto usted correr. Y le aseguro que en la condición física que estoy yo en estos momentos, no pudiera ni siquiera darle una vuelta a la iglesia en donde nosotros estamos. Mi condición física es bastante deplorable. Pero yo le podría decir, Dios me va a ayudar y voy a correr una maratón. Todos esos más de 20 kilómetros. Simple y sencillamente eso sería imposible. Jesús pudo haber dicho muchas cosas. Pero ¿cómo sabemos entonces que efectivamente lo que dijo lo iba a cumplir? Mis hermanos, esto es lo trascendente de las palabras del Señor. Él está diciendo, y resucitó al tercer día. Demuéstrame que resucitó al tercer día. Bueno, lo acabamos de ver en la lectura de Lucas. Pero ahora vamos a ver las cosas que el apóstol San Pablo escuchó de parte de otros acerca de los relatos de la resurrección. Nos dice aquí mismo en 1 Corintios, continuamos diciendo en el versículo 4, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y luego dice, y apareció a Cefas, Cefas es Pedro, el apóstol, y después a los 12 menos 1, ¿verdad? No está Judas, Judas ya murió, se ahorcó, se suicidó. Pero entonces al grupo se le seguía llamando el grupo de los 12, aunque ya eran 12 menos 1. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a los apóstoles y al último de todos, a mí. ¿No es eso impresionante? Porque Pablo ahora está hablando no solamente de lo que está escuchando de Pedro. Pedro diciendo, a mí se me apareció. Otras personas diciendo, los otros 11, se nos apareció. De hecho, nos dice la Escritura que la primera ocasión que se aparece están solamente 10 de los apóstoles. 8 días después, en el libro de Juan, al final, capítulo 21, se aparece nuevamente ahora a todos, incluyendo Tomás, quien había dicho una semana antes, yo no creeré hasta ver las llagas, hasta ver sus heridas y meter mi mano en su costado. Y el Señor se le aparece 8 días después y dice, pasa a vosotros. Y entonces le habla directamente a Tomás y le dice, Tomás, mete tu mano, y ya deja de ser un incrédulo y cree. Bueno, obviamente ellos tenían intereses, dirían algunos, en que les interesaba que Jesús hubiera resucitado, porque si no lo hubieran seguido por 3 años y medio innecesariamente. Pero después se le aparece a más de 500 personas a la vez. Y luego dice mismo Pablo, y a mí también se me apareció. Déjeme explicarle un poco algunas de las objeciones que hay acerca de, o teorías acerca de la resurrección del Señor. Esto es lo que diría el mundo, ¿verdad? No es lo que diríamos nosotros los cristianos. Lo primero es que dicen que fue una alucinación colectiva, Realmente Jesús no resucitó.
Simplemente fue que 500 personas que lo estaban siguiendo deseaban tanto que él apareciera, que de alguna manera se sugestionaron mentalmente y entonces apareció el Señor ahí. Bueno, no apareció, simplemente fue como una alucinación colectiva. Diríamos, ¿en serio? Eso es increíblemente falso. No es posible que una persona, que simplemente se sugestionen tanto personas, 500 en un solo lugar, y que describan algo que realmente no sucedió. Eso es imposible. La primera fue alucinación colectiva, la segunda es que Jesús no murió, solo se desmayó. La pérdida de sangre, la flagelación, la ruptura de ligamentos, la ruptura de piel, de músculo, el haber sido atravesado de manos y pies. Y por si fuera poco, para cerciorarse, el centurión romano le ordena a otro que le perfore el costado para asegurarse que efectivamente ha muerto. No, Jesús no estaba desmayado. La misma palabra de Dios nos explica que él había muerto. Los romanos eran expertos en muerte y ellos adoptaron de los sirios, de los persas y de otros más, esta pésima y horrible costumbre, este horrible castigo, esta pena capital llamada la cruz, y la perfeccionaron hasta el momento de no tocar órganos vitales para tratar de causar el mayor dolor sin matar a la víctima. No, Jesús no se desmayó, Jesús murió. Número 3 es que se equivocaron de tumba. Qué bueno que son las mujeres las que fueron con el Señor a dejar, que fueron junto con José de Arimatea a dejar el cuerpo del Señor, y que ellas recordaban perfectamente en dónde era. Por cierto, también estaba la mamá de Jesús. ¿Ustedes creen que a una mamá que ha perdido a su hijo realmente se le olvidaría el lugar en donde lo sepultó? Definitivamente eso no es posible. Cuando una persona no quiere creer, va a decir muchas cosas, pero no se equivocaron de tumba. Ellos sabían perfectamente, José de Arimatea sabía en dónde estaba su tumba, y los discípulos sabían perfectamente en dónde estaba la tumba de su Señor. 3, el cuerpo fue robado. Puso una guardia, ¿verdad? Poncio Pilatos mandó poner una guardia precisamente para evitar este tipo de situaciones. No, Jesús no fue robado. Imaginemos lo siguiente. ¿Qué dice la gente acerca de Jesús? Si le preguntan a muchas personas, ¿qué dice la gente acerca de Jesús? Van a decir que Jesús fue un profeta, que Jesús fue un maestro, un rabino judío, que Jesús fue, esta es una de las que más se escucha, Jesús fue un buen hombre. Déjeme decirle que si Jesús hubiera sido solamente un buen hombre y no resucitó, entonces Él va a poner a sus discípulos en una situación muy precaria, porque Él dijo en Mateo capítulo 10, versículo 32 al 33, por tanto, todo aquel que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, cuando Jesús está diciendo, aquel que me niegue delante de los hombres, yo le negaré delante del Padre, está poniendo a sus seguidores, los está exponiendo a morir muertes sumamente crueles. Solo voy a mencionar algunas. Felipe fue crucificado en lo que hoy es Turquía. Pedro, según la tradición, fue crucificado de cabeza en Roma, le untaron brea y luego le prendieron fuego cuando aún estaba vivo. Andrés fue crucificado en una cruz distinta a la que murió el Señor allá en Grecia. Esteban, Santiago y Matías fueron lapidados hasta la muerte. Juan, Pablo, Juan el Bautista estoy hablando de, Pablo, Santiago,
Bartolomé y Judas fueron decapitados. Tomás fue atado a un árbol y le clavaron lanzas. Solo por decir algunos. Me reservo los más crueles. Si Cristo no resucitó, entonces dejó que hombres que le siguieron, Él los iba a preparar para que murieran muertes crueles cuando Él mintió. Entonces Jesús no sería un buen hombre. ¿Sí me explico? Pero aquí es en donde viene la esencia, lo hermoso. Quisiera que por favor, voy a leer rápidamente versículos 12 en adelante, aquí en 1 Corintios. Dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de los muertos. Si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces vuestra predicación, vana es también vuestra fe. Somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó. Y si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún están muertos en pecados, y también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Vea lo que está diciendo la carta de Pablo. Si Cristo no resucitó, todo es mentira. Él no resucitó, no tiene poder. Somos mentirosos por predicar algo que es mentira. Aún estamos muertos en delitos y pecados y merecemos la lástima de todo el mundo. ¿Para qué vendríamos entonces el siguiente domingo? ¿Para qué hablaríamos de Jesús? Pero porque Cristo resucitó, entonces todo lo opuesto es cierto. Cristo resucitó y ahí radican las buenas nuevas. Cristo resucitó y entonces lo que predicamos es cierto. Lo que predicamos necesita entonces ser compartido. Nuestro pecado ha sido perdonado, porque lo opuesto es cierto. Entonces nos decía en el versículo 17 que si Cristo no resucitó, entonces aún estamos muertos en delitos y pecados. Pero porque Cristo resucitó, entonces ya no estamos muertos, tenemos vida y nuestros pecados han sido perdonados. Ahí están las buenas nuevas. No merecemos lástima, sino merecemos que otras personas vengan y que quieran entender quién es Jesús. La muerte no gana, sino Cristo es el que resucitó. Él tiene la victoria y resucitaremos con Él. A lo mejor en este momento usted está muy obsesionado con el coronavirus. Déjeme decirle, ¿qué es lo peor que pudiera pasarle si a usted le cayera el coronavirus? Yo no deseo que ninguna persona que yo conozco, es más, personas que no conozco, no desearía que nadie más muriera por coronavirus. Pero ¿sabe? Si usted tiene a Cristo en su corazón, si ha creído que Cristo murió en su lugar por sus pecados y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, entonces usted tiene vida eterna. Y no tenemos por qué preocuparnos. Yo sé, varios de ustedes van a tener problemas económicos a raíz de esta crisis. Sé que varios de nosotros quizá vamos a tener crisis de fe a consecuencia de lo que estamos viviendo. Pero porque Cristo resucitó, entonces todas las cosas que estamos viviendo tienen sentido y tienen esperanza. Cristo es buenas nuevas para nosotros. Déjeme leerle un último versículo antes de dar las aplicaciones. Versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque cuando la muerte entró por un hombre, también por un hombre entró la resurrección de los muertos. Tengo buenas nuevas para el mundo. Tengo buenas nuevas para usted si nunca ha creído en Cristo. Y ahora nosotros en nuestra predicación, ahora nosotros necesitamos entonces llevar unas aplicaciones. Después de haber entendido esta parte, ¿cómo aplicamos esta sección de la Escritura a nuestras vidas? Si aún usted no ha creído en Cristo, evalúe la evidencia de la resurrección. No solamente me crea a mí,
créale a la palabra de Dios, examine todos los recuentos, los acontecimientos al final de todos los evangelios, 4 evangelios, donde nos habla acerca de la resurrección del Señor. Usted evalúe, usted llegue a sus propias conclusiones. Y si es convencido, entonces dígale al Señor lo siguiente: Señor, yo creo que tú moriste en mi lugar por mis pecados. Creo que tú me das la vida eterna. Creo que tú me das una relación personal con el Padre. Y te pido que me ayudes a ser diferente. Número 2. Si usted ya ha creído, agradezca, conságrese a Dios nuevamente. Pero déjeme ser un poquito más enfático en esta parte. Sabe, nosotros a veces le decimos a Dios gracias, pero a veces la manera en que le decimos a Dios gracias es como si estuviéramos dándole gracias por los alimentos. Gracias por estos alimentos en el nombre de Jesús. Amén. Pero si me atreviera a verlos a varios de ustedes, o si Dios, como Dios nos ve a nosotros, yo me atrevería a decir que muchas veces son solo palabras de dientes para afuera. Cuando estoy hablando de la aplicación número 2, agradezca al Señor por este punto. Es que usted realmente medite en las implicaciones de la resurrección, de estas buenas nuevas para usted, y que le diga de todo corazón al Señor: Señor, gracias, porque tengo la promesa de vida eterna, porque tengo esperanza, porque tengo fe en ti, porque no estoy solo. Estarás conmigo todos los días hasta el fin del mundo y aún allá. Número 3. Si usted ya ha creído, usted tiene buenas nuevas. Recuerda, yo comencé diciendo: tengo buenas nuevas. Tengo buenas nuevas. Ahora el punto 3 es: usted tiene buenas nuevas también. Y esas buenas nuevas, de acuerdo al versículo de 1 Corintios 15:1, cuando usted tiene este evangelio, debe repartirlo, debe compartirlo. Debe ir con personas que aún no tienen esa esperanza y decirle: déjame compartirte las buenas nuevas de Jesús. Cristo ha resucitado en verdad, y porque Él ha resucitado, nosotros tenemos vida eterna. Todo lo que dijo es cierto y merece que nosotros creamos y depositemos toda nuestra confianza en Él, aún en medio de la situación que usted está viviendo. Cierre sus ojos y dígale al Señor: ayúdame en mi necesidad. Por el poder que resucitó a Cristo, ayúdame con ese poder en la necesidad que tengo y dame la vida eterna. Oh Señor, venimos este día a ti dándote gracias, porque no hemos creído una mentira. No, porque esto es completamente cierto. Los historiadores del tiempo de Jesús, como Filo, narraron este tipo de cosas, Señor. Flavio Josefo también dijo esto. Y aunque ellos no son escritura, validan lo que la escritura dice, Padre. Te damos gracias, oh Señor, porque en Cristo tenemos la esperanza de la resurrección, y porque Él resucitó, nosotros también resucitaremos, y porque Él resucitó, entonces nuestro pecado es perdonado y tenemos acceso a ti. Bendícenos y ayúdanos a compartir estas buenas nuevas con el que aún no lo tiene, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Mis hermanos de Redeemer, qué gozo nos dará el momento en el cual volvamos a reunirnos una vez más. Pero sabe, creo que necesitamos en estos momentos cuidarnos mejor. Sé que hay las clases de los jueves, tenemos otro tipo de clases que estamos haciendo también. Los grupos Creo se están reuniendo a través del Zoom, y también tenemos varias reuniones de oración que están siendo dirigidas por mi hermano Henry Ortiz y mi hermana Emperatriz. Qué gozo que podemos también cuidarnos mutuamente de esa manera. Tiene nuestro teléfono, tiene nuestro email. Por favor, no dejemos de comunicarnos. Necesitamos cuidarnos y amarnos, aún a la distancia, pero sin olvidarnos que nos une el amor de Cristo. Dios les bendiga.